nos muestre retos y nos haga humildes muy rápido. ¿Sí? La siguiente. Entonces, claramente en esta situación, con Raúl lo que hemos venido conversando y abordando es cómo hacemos para que las empresas entiendan que lo que resultó ayer ya no sirve hoy. La pandemia solamente ha exacerbado la necesidad de buscar otras opciones y examinar a fondo lo que estamos haciendo. Y por eso decimos que uno antes, Perdón. por favor. Eso. La inercia es enemiga de la innovación, es decir, la inercia es una fuerza positiva, pero también tiende a acomodarnos en las cosas que estamos acostumbrados y a darnos un grado de confort. Y por otra parte, pues Einstein decía que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Esta realidad con la crisis y la emergencia nos obliga a considerar y abrir espacio para hacer las cosas de manera diferente. Siguiente. Ahora sí ya me dejó activar la cámara, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos, ahora sí en persona. Entonces, fíjense, como estamos hablando de empresas familiares, una de las cosas del entendimiento que tenemos en el trabajo que hacemos es que parte del tema es que las empresas están partiendo de una situación complicada, la emergencia las obliga a reaccionar de una manera, pero mientras más difícil está el entorno, normalmente las empresas se enconchan, es decir, los esfuerzos se dedican solamente a sostener el negocio operando y tratar de que toda esa variabilidad y esa oscilación no los castigue más de la cuenta. Cuando eso es así, las empresas familiares tienen el peso, el lastre adicional de que esas necesidades de sucesión y el valor futuro de la empresa no se están atendiendo debidamente. Y al ocurrir esto, tiene dos efectos fundamentales. Uno, que es que la generación de relevo no está preparada y la actual no está pensando cómo va a salir, a evacuar el rol que tiene dentro de la empresa. Generalmente son fundadores o de segunda, tercera generación, etcétera. Que esa es la parte que Raúl les va a contar qué pasa. Y después, desde el punto de vista del desempeño del mercado y la empresa, se va deteriorando. Y esa es la parte que voy a abordar con las cosas que hacemos, ayudándole con la mirada diferente. Ambas contribuyen, un momento antes. Entonces, ambas contribuyen a que el futuro de la empresa se torne cada vez más complicado y como las personas generalmente evitan perder lo que tienen en lugar de invertir para más y mejor en el futuro, hace que el círculo vicioso se mantenga y se exacerbe. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, pues los enfoques convencionales lo que hacen es que miran estas dos cosas separadas. Es muy común mirar a la empresa familiar y decir, listo, resolvamos el problema de familia, el problema de sucesión, con todos los procesos que están ahí de sucesión, protocolo, gobernanza, etc. Y por otra parte, miramos como el desempeño del negocio como otra cosa que debe atenderse separada, el plan estratégico, la estrategia, iniciativa, operación, profesionalización, etc. Siguiente. Entonces, el eslabón perdido, ¿qué es lo que decimos que es? Pues en la empresa familiar tenemos que lidiar con los pros y contras de una dinámica psicológica específica de cada familia y las trampas familiares. Las trampas familiares comunes es que cuando la empresa se maneja como si fuera parte de la familia o cuando la familia tiene influencia sobre lo que se hace en la empresa, inclusive para decisiones técnicas, ¿ya? Y los elementos de negocio es que esa necesidad de innovar se requiere para poder lograr restablecer el crecimiento y la estabilidad de la empresa. Y la lógica es cuál es el eslabón perdido. Si le das una más, Raúl, por favor. Es que necesitamos que estos dos procesos se hagan en armonía y en conjunción. Es decir, que hay un empalme entre estas dos cosas. No son independientes. ¿Ya? Ahí si uno no... Por favor, Raúl. Sí, Javier, ahí es muy importante entender que son dos sistemas sociales, dos sistemas compuestos por personas que de alguna manera tienen que alinear sus intereses y también tienen que alinear sus propósitos, generalmente con un respeto por la empresa de parte de la familia, pero también un respeto de la empresa, de la familia por la empresa, ¿no? Y ahí es donde tú mencionas que caemos en esas trampas porque confundimos los sistemas, confundimos los propósitos, confundimos los intereses, y eso es la típica dinámica de la empresa familiar.
en un principio pueden esto tener ciertas ventajas de tomar decisiones con mayor velocidad, pero en el paso del tiempo, en la medida en que la familia se complejiza, en la medida que el negocio se complejiza, es importante ir formalizando e institucionalizando ciertos procesos. Y ahí el no querer hacer eso nos lleva a esas trampas que mencionas, Javier, ¿no? Perdona, sigue, por favor. No, nada que perdonar, encantado. A cuatro manos dijo usted, caballero. Dale, por favor, la próxima. Entonces, fundamentalmente, pues Raúl ha desarrollado una metodología particular para trabajar el aspecto familiar y todo lo que tiene que ver, pero lo trabajamos de cerca con teoría de restricciones para asegurar que estamos hablando sobre el enfoque en las pocas variables que necesitamos atender para poder llevar adelante el desempeño, ¿sí? Parte del tema fundamental que tiene que ver esto, la metodología de Goldratt, no voy a ahondar mucho en todos los detalles, pero a pesar de que es una cosa que viene de los años 80, el libro del doctor Goldratt sigue siendo considerado uno de los libros más influyentes en gestión y de los 50 libros más vendidos, hasta el punto que tienen empresas del lado tecnológico y muy modernas de este siglo, ¿sí? Como Apple, Amazon, Intel, que mucha de la regla y el funcionamiento operativo que tienen lo han ido resolviendo aplicando los conceptos y los fundamentos de esta metodología. Siguiente, por favor. El concepto fundamental que parte de la lógica de lo que Goldratt, yo creo que es una de las contribuciones más importantes, es entender primero de forma práctica, es decir, cómo aterrizo yo lo que denominan pensamiento sistémico. Eso quiere decir que las organizaciones las tenemos que ver con un sistema. Y por eso decíamos Raúl y yo que el eslabón perdido es la armonía que tiene que existir entre esas dos entidades sociales que tienen reglas diferentes, pero que tienen que cohabitar y tienen que tener un intercambio claro de cuáles son las reglas de cómo funciona una y cómo funciona la otra. Y la restricción no es otra cosa usando la lógica de la cadena, tanto para la familia como para la empresa. Esos eslabones están conectados entre sí. La propiedad emergente de la cadena es proveer resistencia y esta no funciona si los eslabones no están conectados y además si no están ejerciendo la interacción entre unos y otros. Cuando uno estira la cadena o le coloca el peso, la fuerza y prueba la resistencia, decimos que la cadena es tan resistente como el eslabón más débil. Como eso es así, la consecuencia que tiene este concepto es que cuando uno mira el sistema completo, ¿sí? En realidad el desempeño en resistencia depende de ese eslabón débil. Pero yo pudiera tener todos los eslabones separados y el peso no cambia. Entonces, en realidad, para el desempeño, la función emergente para lo que está hecha la cadena, que es la resistencia, el eslabón débil es crítico. Por lo tanto, para la mejora, una mejora no es equivalente en cualquier parte de la cadena. El sitio donde hacer la mejora real es donde está el eslabón débil. Y fíjense que el efecto es asimétrico. Si yo mejoro el eslabón débil, un porcentual, un marginal, un pequeño o mucho, el impacto de la resistencia es sobre toda la cadena. Si yo voy a mejorar eslabones que ya son más resistentes, no logro absolutamente nada. Entonces la eficacia del esfuerzo se pierde, ¿ya? Entonces no se trata de mejorar todo el tiempo, es mejorar aquello que debe ser mejorado. Y lo más difícil de este proceso es que hay cosas que no necesitan mejorarse ahora. Primero, sobre la restricción. Adelante, Raúl. Cuando uno habla del pensamiento sistémico, si quieres que le hagas creo que un par de clics para terminar de completar el dibujo. Exacto. Uno más. Uno menos. Listo. Entonces, al final, ¿esto qué quiere decir? El sistema es toda la caja. La empresa es una caja negra, pero para hacerlo simple, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Para poder mejorar e ir rápidamente a construir y poder empezar a empalmar lo que la familia hace y lo que la empresa hace, necesitamos entender los brochazos gruesos de lo que está pasando. Primero, el dinero que la compañía es capaz de generar a través de las ventas que denominamos throughput, que lo queremos maximizar. Y después las otras dos cosas que consumen dinero, que son el inventario, que es lo que compro para transformarlo y generar el throughput, la venta, ¿sí? Y el gasto operativo, que es lo que tengo que ponerle todos los meses para que los engranajes den vuelta y el inventario se convierta en throughput.
A partir de ahí, de esas 3 reglas simples, con eso podemos empezar a tomar decisiones generales que afectan el desempeño de la empresa. Y hay 2 relaciones o indicadores relativos, que es el throughput sobre inventario y throughput sobre gasto operativo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cuánto capital de trabajo tengo metido atrapado dentro de la empresa, el throughput sobre inventario, y a qué velocidad lo estoy dando vuelta? Y eso me habla de la efectividad de la operación en generarme rentabilidad. Y por otro lado, el throughput sobre gasto operativo, qué tan productivo soy, qué tanta capacidad, tantos recursos necesito para producir ese dinero. Siguiente, Raúl. ¿Y por qué decimos eso? Porque al final la empresa no solamente se parece a una cadena, sino que usamos el dibujo o la representación de una tubería. Porque al final el flujo de producto, el flujo de proyectos, el flujo de inventario es lo mismo que si fuera el agua dentro de una tubería, y dentro de esa tubería el caudal máximo, la velocidad a la que soy capaz de generar dinero, depende del diámetro efectivo que tenga. Y la mayoría de las tuberías, pues con el uso tienen escoriaciones, tienen reducción del diámetro. En el caso de la empresa, son reglas y principios que usamos, a veces de la interacción entre la familia, metiéndose o haciendo cosas, o cuando queremos que parte de la familia esté trabajando y no queda claro cuál es el rol y hasta dónde llega, cuáles son los criterios profesionales para intervenir. Y eso hace que tengamos políticas dentro de compra, o la capacidad instalada, o las políticas de cómo manejamos las decisiones, políticas, incentivos, marketing, y eso hace que el caudal máximo posible de la empresa sea mucho menos del que realmente tiene. Y la idea con esto es empezar a limpiar y quitar esas políticas, indicadores que hacen es que tergiversan el potencial de la compañía para acelerarlo. Es decir, que con lo que ya tienen la gran mayoría de las empresas, primero, como dice Raúl, pueden solventar esa relación social y tener una fórmula, un formato para la empresa que la haga mucho más productiva dirigiendo a la empresa que tiene. Así no estén metidos adentro. ¿Sí? La siguiente. Entonces creo que parte del tema en esta situación de crisis, tenemos 2 pensamientos, Raúl y yo, que queríamos compartir. El primero es de un gran filósofo americano de la ciudad de Filadelfia, que es el gran Rocky, que diría que no se trata de qué tan fuerte pegas, se trata de cuán fuertes son los golpes que puedes resistir y seguir avanzando, cuánto puedes seguir soportar y seguir adelante. Es decir, que uno tiene que prepararse tanto como familia como empresa para que estos golpes no lo descuadren a uno. Uno tiene que entender que la realidad es incierta, que tiene variabilidad y que tiene riesgo. Y esa es la relación como hay que empezar a manejar. Y por último, cuando vamos a tratar de mejorar algo, no se trata de hacer todo de una vez. Y en esta crisis le decimos a todos los clientes, primero empiece por hacer lo necesario. Lo más importante, no dejen de hacerlo. Luego se va a encontrar haciendo lo que es posible. Y sin darse cuenta, vamos a estar haciendo lo que parece imposible. Porque vamos a haber eliminado esas restricciones del lado familiar y del lado empresarial. La siguiente. Bueno, aquí sí, por favor. Un poco es entender que hay empresas en el mundo que por más de que uno piense que no existen y que han logrado sobrevivir muchas generaciones, y uno se entra a preguntar por qué es que han logrado perdurar tantas generaciones, es precisamente porque han logrado sobrevivir especialmente épocas de crisis. Hemos encontrado alrededor de unas 9.000 empresas que han logrado perdurar más de 200 años, y esto básicamente es la base de datos o la data que nosotros utilizamos para teorizar algunos modelos que le han permitido a estas familias llegar a ese estado de longevidad. Definitivamente, Javier apela a la eficiencia operacional o operativa, y definitivamente esto es un concepto que si no se aplica, como digo yo en las conferencias, no se preocupe, la competencia lo está haciendo por usted. Entonces ese es un tema que es típico en estas empresas longevas. Quiero compartir con algunos de ustedes, me disculpan aquellos que ya lo han visto, pero la gran mayoría que tenemos el honor de tenerlos con nosotros, pues no les hemos compartido esta información. Aquí tienen ustedes
el número de empresas que han logrado perdurar más de 200 años en los países y en los territorios donde hemos encontrado estas empresas. Como ustedes se dan cuenta, Japón es el país que contribuye casi con 4.000 empresas que han logrado perdurar más de 200 años. Y claramente es precisamente por esa eficiencia operativa. Pero no solo por esa eficiencia operativa, sino que hay toda una, digamos, toda una serie de elementos que agregan a esa longevidad, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Como ustedes se dan cuenta, desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos muchas empresas que nosotros denominamos longevas, aquellas que han logrado superar los 200 años, pero con todo y eso sí hemos encontrado que no en los números de Asia ni de Europa, pero sí tenemos algunas empresas en Chile y especialmente en México que han logrado superar la barrera de los 200 años. Eso es la raya roja que ustedes ven en sus pantallas. La raya azul es aquellas que han logrado superar la barrera de los 100 años, ¿no? Entonces, eso es un tema que es muy interesante y esta información la venimos recopilando prácticamente en los últimos 15 años. Esto nos ha permitido a nosotros, entonces, también comenzar a hacer teorías de la longevidad. Y en eso hemos publicado 2 libros y varios artículos que los pueden conseguir vía Amazon y que van a encontrar las empresas más longevas y cuáles son esos secretos de la longevidad, que uno de ellos claramente es esa eficiencia operativa. De aquí sale un modelo que es el que denominamos nosotros el modelo de la continuidad y la consolidación de lo que llamamos las dinastías empresariales. En ese orden de ideas decimos que una empresa familiar ya se constituye como una dinastía cuando logra pasar la barrera de la 5ª generación, ¿no? Estamos hablando casi que de unos 80 a 100, 120 años, obviamente dependiendo cómo se contabiliza una generación y no es un tema lineal. En una misma familia, una generación puede ser 20 años o la siguiente puede ser 25, pueden ser 30. Lo que sí les digo es que hoy en día la longevidad también de las personas está aumentando y eso pues va a hacer que el número de años de una generación a la siguiente generación también sea más, digamos, más longevo. De hecho, hoy en día estamos teniendo, digamos, no problemas, pero sí complicaciones en el sistema familiar porque hemos tenido casos de fundadores que hasta inclusive después de los 90 años siguen funcionando. Y esto tiene sus ventajas, pero también puede tener sus desventajas, es parte de esas trampas a las cuales Javier se refería. La idea el día de hoy es presentarles en la práctica 2 casos que nos ha tocado compartir con Javier, un caso mexicano y otro caso que está en el continente sur, en la parte de Ecuador, Colombia y Bolivia. Y bien, pues quiero pasar entonces a los casos, ¿no? En el caso número 1, esto es una familia que tiene ya hace varias décadas una fábrica de muebles que se dedica a hacer muebles hechos a la medida para negocios, pero también produce una línea, digamos, de muebles que se venden en grandes superficies en México, ¿no? Su principal mercado, o casi que la mayoría de su mercado es definitivamente en México. Una familia de una fuerte tradición judía, un padre mayor, muy trabajador, con 4 hijos, de los cuales 1 es varón y 3 son hembras. En esta parte de la tradición judía vemos que muchas mujeres no trabajan en la empresa y probablemente tampoco los yernos trabajan en la empresa familiar. Sin embargo, un hijo muy comprometido, pero como decimos en Colombia, le falta la media milla
para llegar a la meta, ¿no? Entonces, no está como en el momento apropiado para tomar el mando y esto pues obviamente no ha permitido, digamos, una relación fácil en el lado de la empresa, esa relación de padre e hijo, ¿no? Entonces, este es un tema, claramente tampoco hay un plan de sucesión del hijo, no, el hijo no tiene claro si el papá se retira, no se retira, cuándo va a ser ese retiro, ¿no? Y obviamente no hay unos acuerdos, al no haber, pues obviamente un plan de sucesión, tampoco hay acuerdos de familia en la parte patrimonial, ¿no? Entonces, un poco esto, en circunstancias como las que estamos viviendo, desafortunadamente ya nos ha tocado varias familias que hay miembros de las familias que simplemente en una pandemia desaparecen y esta situación puede tener una presión muy grande en la familia y por ende una consecuencia muy grande en la empresa. Particularmente esta familia la abordamos el año pasado, no fue en época de pandemia, pero sí prepandemia. Y en ese momento la empresa estaba perdiendo plata, ¿no? Entonces eso también generaba una presión grande sobre el patriarca, porque él decía, yo no me puedo retirar con la empresa perdiendo plata, todavía mi hijo no me genera la confianza, no hay un plan de sucesión de la gerencia, independientemente si el futuro gerente va a ser el hijo o puede ser también un externo, no se tenía ni siquiera claro esa posibilidad. Claramente no hay una junta directiva, estos son familias muy endogámicas, esa falta de formalizar procesos y esto es una empresa ya con un nivel de facturación importante, donde probablemente ya sí se requería de ir formalizando algunos procesos y uno de esos procesos importantes que vemos en estas familias longevas es sus sistemas de gobierno, ¿no? Entonces, esa formalización, esa institucionalización de la manera apropiada, porque no se trata de tener una junta por tener una junta, sino una junta que genere un valor agregado permanentemente. Y la otra cosa, pues no había unos planes, no solo en la parte patrimonial, sino en la parte societaria. Las hijas van a heredar, no van a heredar, pueden trabajar, los sobrinos pueden trabajar, no pueden trabajar en la empresa. Estos eran temas que en ese momento pues no se habían discutido y precisamente porque el enfoque estaba siendo más en sacar la empresa, pasarla del nivel de rojo a negro, ¿no? En términos de ganancias. Esto fue, digamos, lo que nosotros nos encontramos. 2 meses después de comenzar una intervención con ellos, digamos, nos dimos cuenta que uno de los problemas por los cuales los fundadores no se retiran es porque ellos no ven un proyecto de vida después del retiro. Prácticamente la vida de ellos es seguir trabajando en la empresa. No solo es lo que más disfrutan, sino es lo único que pareciera que disfrutan. Entonces, uno diría que el problema es el hijo, ¿no? Pero muchas veces no solo es el hijo, hay que entender cuál es el proyecto de vida del fundador. Una de las grandes trampas que ocurren en las empresas familiares, nosotros la denominamos el retraso de la sucesión. Hoy en día las empresas, y creo que eso quedó en una tremenda evidencia, en una época de COVID, aquellas empresas, como dijo Javier, que no están preparadas para recibir golpes, pues del primer sopetón se van para el piso. Y parte de lo que ocurre es que hoy en día los modelos de negocios están sujetos a muchos cambios. Hoy en día la siguiente generación, que es llaman una generación nativa del Internet, pues obviamente maneja esos modelos de negocios de una manera muy diferente a la manera tradicional. Entonces la sucesión, ese oxígeno nuevo que se requiere en la empresa, el retrasar la sucesión puede ser un causal de desaparición de la empresa. Recuerden el dicho que les acabo de decir, lo que ustedes no están haciendo, la competencia lo está haciendo por ustedes.
si en un momento dado el gobierno nos dice que hay que cerrar por el COVID y no tenemos una tienda virtual, prácticamente se paralizó toda la venta, ¿no? El otro tema era entender también el proyecto de vida del hijo. El hijo claramente se había preparado toda la vida para ser el gerente general de la empresa, pero en un diálogo muy sincero quedamos de que, y él se dio cuenta, que no era el momento para que él tomara la gerencia. Sin embargo, entramos en una disyuntiva porque la empresa sí necesitaba un oxígeno nuevo, ¿no? Entonces, esto es uno de los temas que es muy difícil tratarlo sin que haya un externo que aporte un nivel de objetividad y de conocimiento en estos temas, ¿no? Entonces, estas son situaciones donde precisamente hoy en día existimos los consultores de empresas de familia que nos dedicamos precisamente a entender esta situación y a buscar las mejores soluciones, ¿no? La otra cosa era entender cuál era el papel que jugaban las hijas y sus esposos dentro de este contexto, ¿no? El día de hoy no nos vamos a meter en las intimidades de esta familia. Ellos nos han permitido presentar el caso, pero obviamente guardando cierto nivel de confidencialidad. Y la otra cosa es que no había un programa de formación en estos temas de la dinámica de lo que ocurre en la empresa familiar. Prácticamente lo que Javier nos mostró, esto es un tema donde en algunos programas de formación que hacemos con los miembros de las familias, entramos en detalle de las diferentes trampas y cómo evitar caer en esas trampas, pero por el otro lado también entender qué es lo que han hecho estas familias que han sido longevas, que han logrado perdurar, cuáles son esos secretos de la longevidad. Y una de las cosas que nos hemos encontrado es que hay cierto nivel de analfabetismo en estos temas, en la dinámica de lo que ocurre en las empresas familiares, en las trampas, pero también en esos secretos de la longevidad. Entonces es muy importante que los miembros de la familia se ilustren en estos temas. A nivel de la empresa, después de 2 meses, se llegó a un acuerdo parcial de traer un gerente externo de transición y esto lo acogió con cierta reserva el padre, pero el hijo le dio su beneplácito, ¿no? En el sentido de que era como que por fin voy a tener a alguien con quien hacer equipo para hacer lo que haya que hacer para sacar esta empresa adelante, ¿no? La otra cosa es que se comenzó a constituir una junta asesora, más que una junta directiva. Como les digo, hay familias, nosotros hemos desarrollado un concepto que lo llamamos el Family Enterprise Coefficient, y es el nivel de madurez corporativa que tiene la familia. Entonces, cuando una familia no tiene un nivel tan alto de inteligencia familiar empresarial, no es muy aconsejable tener una junta fiduciaria. Es mejor comenzar por una junta asesora, pasar por esa curva de aprendizaje de qué significa tener externos en una junta asesora, y la otra cosa es cómo se le saca el mayor provecho a estos miembros externos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y la otra cosa es que estuvieron de acuerdo en comenzar a trabajar unas reglas de juego. Si bien no en ese momento no era el ideal para decir que hay que comenzar con un protocolo de familia, sí pudiéramos decir que algunos temas que incluyen el protocolo de familia, algunos acuerdos de socios, se pudieran comenzar a trabajar, y eso lo comenzamos a hacer después de los 2 meses. Un mes posterior, cuando se comenzó, pues se instaló el Consejo de Familia, que es precisamente el equipo de familia donde se discuten y se llegan a los acuerdos. Se constituyó una junta asesora con 3 externos, y se acordó que los primeros 4 meses íbamos a tener reuniones mensuales. Después de los 4 meses se iba, digamos, como a pasar de una reunión mensual a una reunión cada 2 meses, ¿no?
El otro tema que nosotros aconsejamos, y esto lo hacemos con muchas familias, sobre todo aquellas que tienen un nivel profesional en el manejo patrimonial, familias que inclusive constituyen su family office, les proponemos que corran un indicador financiero que es el DuPont, y prácticamente el DuPont nos da a entender qué tan rentable o qué tan eficiente es la rentabilidad de un proyecto, de un producto o inclusive de una empresa. Y la otra cosa es que obviamente el DuPont nos tiró cifras muy preocupantes y obviamente se demostraba que esa falta de rentabilidad era por la falta de eficiencia en muchos de esos procesos. Y ahí la misma Junta sugirió la contratación del grupo Goldratt, el cual entonces le paso la palabra a Javier para que nos cuente cuál fue su experiencia entonces con esta familia desde la perspectiva más operativa. Si ustedes se dan cuenta, nosotros en la parte de familia nos quedamos muy a nivel de la estrategia, a un nivel muy estratégico, no nos metemos mucho en la parte operativa, como decimos, zapatero a tus zapatos, y en eso sí podemos aconsejar quiénes son los mejores a nivel operativo, dependiendo las necesidades de la compañía. En este caso particular, se escogió al grupo Goldratt, y Javier, por favor, te paso la palabra. Muchas gracias, Raúl. Como decía Raúl, pues la empresa es una fábrica de muebles que tiene, digamos, dos condiciones, dos líneas de negocio. Una que va directamente a las grandes superficies que ustedes conocen, Walmart, Home Depot y las otras grandes cadenas, inclusive mueblerías que hay en México. Y la otra parte son muebles hechos a la medida para negocios, restaurantes, centros comerciales, etc. Y trabajamos fundamentalmente desde el punto de vista de la operación, pero mirando la empresa como un todo, entendiendo que, como decía Raúl, el análisis financiero claramente mostraba que había un déficit en producción de riqueza y rentabilidad que había que atender. Tomando el concepto de la restricción, entendimos que había un problema de eficiencia dentro de la operación, cambiando la lógica de cómo se administra y se planifica, fundamentalmente en cuestión de los primeros 3 meses a 6 meses de trabajo. Estos resultados que están acá demuestran el turnaround, si se quiere, la vuelta de hoja que pudimos dar con la empresa en cuestión de muy pocos meses. Recuerdo una foto muy característica de terminar el año cerca de diciembre, donde se le tomó una foto a la planta y se comparó con la planta cuando empezamos a trabajar, y había una diferencia donde prácticamente decían que uno podía comer en el piso de la planta cuando terminó la primera fase de la implementación. Si uno mira el resultado desde el punto de vista de las mejoras, el tiempo de respuesta de la planta para muebles estándares que se entregan al retail, que tienen que tener disponibilidad, guardar inventario, pasamos un tiempo de respuesta estándar que tenían de 6 semanas o compromiso y lo redujimos a 2 semanas. El inventario en proceso total que tenían de 6 semanas lo bajamos a 1. El inventario de producto terminado de 6 semanas lo dejamos en 2 semanas en subassembly, es decir, piezas de ensamblaje previo para poder responder muy rápido a lo que se está moviendo, y con 1 semana de producto terminado, de manera que lo que termina ocurriendo es que tenemos aproximadamente una reducción de los agotados que tenían aproximadamente 20%, y lo subimos a una disponibilidad de más del 95%, de forma tal que todos los productos que el retail demandaba estaban siempre disponibles. Como el tiempo de ensamblaje era muy corto y el tiempo en general de respuesta era muy corto, la empresa tenía muy poco capital de trabajo atrapado, le daba vuelta muy rápido y los productos llegaban de muy buena calidad, con muy poco maltrato, digamos, que eso es lo que pasa cuando los muebles se arruman y se van quedando ahí, y en la planta pues llegó un momento donde no había ni siquiera espacio para darse vuelta. Entonces eso es un elemento. Y después en la parte que es producción a pedido, con diseño, con condiciones particulares, igual hicimos una reducción significativa de los tiempos de entrega, los lead times, y una entrega a tiempo que estaba por debajo del 50% con muy poca confiabilidad, la logramos subir a por encima del 95%, hasta el punto que la empresa era capaz de ofrecer multa
por entrega tarde, de manera que empezó a generar un incremento en las ventas sustanciales en todos los proyectos con respecto a la competencia. Entonces, si ustedes se fijan en la parte operativa, lo que hicimos fue eficientar todo el flujo desde el punto de vista de la restricción de mercado. Lo que elevamos fue la disponibilidad para el mercado de retail, la confiabilidad la elevamos también para todo el mercado de entrega a pedido, diseño a pedido, y después están simplemente las aplicaciones de las soluciones específicas. Pero lo más importante es que en muy poco tiempo, en 3 meses, la compañía dejó de perder dinero, recuperaron una gran cantidad de capital de trabajo en forma de liquidez, y eso hizo que la productividad pasara de estar por debajo de 1, es decir, perdiendo plata, a ser de 1.5 a 2 dependiendo de la estacionalidad del año. Creo que eso, pues espero que después nos hagan preguntas al respecto, pero ese es el caso fundamental de lo rápido que se puede cambiar cuando les decía que uno tiene la mirada sobre cómo se mueve el inventario, cómo estamos utilizando la productividad de la planta. ¿Sí? Adelante, Raúl. Bueno, eso a nosotros obviamente nos facilitó muchísimo, porque eso bajó la tensión a nivel de la familia y ya los pudo enfocar. Esto nos llevó a que los miembros de la familia entendieran que hay que formarse en todos estos temas, y a partir de ahí entró ya una área nuestra que hace programas de formación para cada uno de los miembros de la familia en los diferentes temas y ambientes que tienen que conocer los miembros de la familia, vayan o no vayan a trabajar en la empresa, ¿no? Entonces, en esto también se incluyó a las hijas en esos programas de formación. Inclusive alguno de los cónyuges está también acogiéndose a estos programas de formación. A nivel del patrimonio ya entró digamos, 2 compañías de abogados, una en los Estados Unidos y otra en México, a organizar la parte patrimonial, y por la parte nuestra, entonces esto ya nos permitió un ambiente mucho más amigable y un ambiente mucho más propenso para llegar a acuerdos sobre temas que nos permitan avanzar ya en lo que llamamos una constitución familiar o un protocolo de familia, ¿no? En este momento, pues la empresa sí se ha visto, digamos, afectada un poco por el COVID, sin embargo, se mantiene rentable con una excelencia operativa, y obviamente el que esto haya ocurrido antes de la pandemia, pues los colocó en una posición de, como dice Javier, de poder aguantar golpes y seguir para adelante, ¿no? El presidente de la compañía es el hijo, sin embargo, el gerente anterior sigue trabajando con ellos. De hecho, pues hace una función importante, gran parte de la tarea de la gerencia la sigue manteniendo el gerente, y el padre ya está en uso de buen retiro. Sin embargo, pues seguimos aprovechándonos de su experiencia y su conocimiento, siendo presidente de la junta directiva, y entiendo, Javier, que también asiste a varios comités, ¿no? Correcto. En este caso. Correcto. Este es el caso 1. El caso 2 es un poco más, digamos, es parte del título que le pusimos a la conferencia, donde la realidad se impone, y desafortunadamente ya hemos tenido 5 o 6 casos donde algún miembro de la familia falta por el tema de la pandemia, ¿no? Esto es una empresa de empaques flexibles que tiene operaciones importantes en Bolivia, Ecuador y Colombia. Otra vez nos llaman prácticamente cuando 2 hermanos fundadores mayores, el uno con 4 hijos, el otro con 2 hijos, de los 6, digamos, miembros de la siguiente generación, no había nadie que quisiera continuar o se veía, digamos, dentro de su plan de vida trabajando en la empresa, con lo cual, pues esto también generó como cierto desilusión por parte de los fundadores de que ninguno de sus hijos quería continuar con esto, ¿no? Y claramente, pues esto no llevó a que no hubiera ningún plan de continuidad, ni siquiera acuerdos de familia, porque ya de alguna manera se estaba hablando, inclusive entre los hermanos, de posiblemente una venta de la compañía.
Sin embargo, uno de los hermanos muere a raíz de COVID, esto muy a principio de la pandemia, en el mes de marzo, prácticamente de los primeros víctimas, por decirlo así, de esta terrible pandemia. Y esto le dio un golpe emocional muy fuerte al hermano, ¿no? Sin embargo, él siguió gerenciando la compañía, pero digamos ya la idea de venderse se aceleró. A nivel de la empresa, si bien la empresa no estaba perdiendo plata, esto a diferencia del caso anterior, sí obviamente se había afectado en un porcentaje, creo que Javier nos lo va a comentar un poco más adelante, las ventas y obviamente las ganancias. Sí se determinó que había problemas a nivel operativo y uno de los temas muy importantes hoy en día en una situación de crisis es mantener la motividad, el ánimo en la empresa. Entonces, el hecho que uno de los fundadores se haya muerto, y entiendo que también algunos operarios, no sé si se murieron, pero por lo menos estuvieron enfermos, eso generó mucha angustia a nivel de la empresa y obviamente pues eso, si eso se deja permitir, se vuelve prácticamente otro problema en la empresa. No había una junta asesora, no había un plan de sucesión, ya que ninguno de los miembros de la siguiente generación mostraban ningún interés por la continuidad y obviamente un negocio que si no se tomaban ciertas medidas, sí pudiera pasar de negro a rojo, entrar desafortunadamente muchas empresas han pasado de tener unos modelos de negocios muy exitosos, pero que no funcionan cuando hay cuarentena y cuando hemos entrado en una situación de esto. Un mes después de que llegamos, digamos, ahí es donde la realidad confronta una situación que no se veían venir. La familia pues vivía muy cómodamente en una zona de confort, una empresa rentable, importante, con unas ventas de tamaño también importante. Nunca se habían sentado a decir qué es lo que querían, ¿no? Y eso es parte de la tarea que nos tocó a nosotros, sentarnos con los miembros de la familia y confrontar entonces esa realidad y entender cuál es el plan de vida de cada uno de los miembros de la familia y si eso se alinea de alguna manera con el plan de continuidad de la empresa, ¿no? Entonces esto fue un trabajo muy interesante, muy importante que logramos hacer con ellos. Y definir si no solo los hijos podían ser inclusive parte de ejecutivos de la empresa, sino si también sus cónyuges pudieran llegar a trabajar en la empresa, pues un poco expandiéndonos en la posibilidad de que si hubiera alguien que mostrara algún interés y compromiso por la continuidad de la compañía, ¿no? Y obviamente otro tema muy similar al caso anterior, pues cierto analfabetismo en las dinámicas de lo que puede llegar a ocurrir en una empresa familiar. Entonces, otra vez, y ustedes me disculpan, pero somos muy dados a este tema pedagógico. Pensamos que y ya hoy en día hay estudios que muestran que hay una directa proporcionalidad entre la rentabilidad de la empresa y la formación de los miembros de la familia, inclusive si esos miembros de la familia no necesariamente trabajan en la empresa, ¿no? Estos son estudios que se han logrado realizar en Europa. No quisiera entrar en el detalle, pero es muy importante la formación de todos los miembros de la familia y sobre todo en las siguientes generaciones. En ese momento comenzamos la búsqueda de un gerente general externo, bien si fuera por un momento de transición o bien si no fuera por una transición, sino se quedara el externo, porque el hermano mayor de una edad avanzada, muy golpeado emocionalmente por la falta de su hermano y de su socio, ¿no? Entonces en un día le faltó el hermano, le faltó el amigo y le faltó el socio, ¿no? Esa es, digamos, una situación muy adversa, ¿no? Y la otra cosa era construir una junta asesora, pero en este caso particular,
si los miembros de la familia no iban a comprometerse a trabajar en la empresa, esa junta asesora entonces debería convertirse en lo que llamamos una junta directiva con responsabilidades, o sea, lo que llamamos un fiduciary board, donde ya lo que determina la junta directiva es parte de lo que debe implementar la administración de la empresa, ¿no? En la fase 3, pues comenzamos más que un consejo de familia, que creo que no es el momento adecuado para ir formalizándose en ese sentido, pero sí mantener reuniones de familia y estar evaluando permanentemente cómo van avanzando. Estos últimos 4 meses y medio, 5 meses prácticamente, han sido de reuniones casi que semanales o cada 2 semanas a nivel de la familia. Se trajo una junta asesora, 2 externos, y se comenzó la búsqueda de un gerente. Sin embargo, pues como les menciono, el señor estaba muy afectado y aquí pues se incorporó a Javier, llamémoslo, a la junta asesora y llegamos a un acuerdo que tal vez es el primer caso, por lo menos que nos toca a nosotros tomar una decisión a nivel de esa junta asesora, y es que Goldratt de alguna manera asumiera también la gerencia mientras lográbamos conseguir ese gerente externo. Esto probablemente no está escrito en los libros, ni es tampoco muy ortodoxo, pero en situaciones complejas a veces necesitamos soluciones que también son complejas y no necesariamente ortodoxas de acuerdo a lo que la academia nos determina. En esto, pues creo que inclusive tuvimos un acierto de poner digamos, en paralelo la junta asesora con los externos. De alguna manera nosotros no somos parte de esos externos, jugamos como más bien facilitadores, pero apoyamos en las decisiones, y Goldratt también se sumó, digamos, a lo que fueron esos primeros meses de esta situación tan compleja. Javier, te paso a ti un poco. Gracias, Raúl. Pues fundamentalmente creo que la enseñanza que nos ha dejado esta empresa en este periodo tan crítico y yo creo que sorpresa para todo el mundo, y por eso, como decía Raúl, decidimos tomar acciones de choque. Había que hacer reaccionar, digamos, a este cuerpo que entra en la emergencia del hospital y hay que tomar acciones inmediatas que nos permitan darle un cierto grado de estabilidad, porque el negocio es bueno, pero sin embargo nos encontramos que con la pandemia y lo que estaba ocurriendo internamente, por lo menos el 30% de la venta regular que tiene esta compañía están cerrados todos porque son clientes de retail, y a través de la lógica, los mismos principios simples para una situación así nos permite hacer y tomar decisiones mucho más rápido y efectivas que van en la dirección correcta. Entonces, enfocarnos en la facturación que ya está lograda, asegurar que con velocidad oportunidad se sirve eso. Esta gráfica que están viendo ahí de colores es simplemente el color azul celeste o cian. Lo que refleja es todo lo que la planta y la compañía estaban acostumbrados a producir sin necesidad realmente de que se necesitara en el corto plazo. Y eso ocurre mucho cuando están tratando de minimizar el costo unitario, cuando están tratando de hacer que la máquina y los recursos sean altamente productivos. Muchas veces se adelanta producción, así sea que no se necesita de manera inmediata. Cambiando esa regla, esto es cambio de paradigma, eso es lo que nos requiere la realidad y lo que hacemos con la transformación de las empresas. Si se fijan, una vez que intervenimos, el nivel de las barras ciano-azul empieza a caer significativamente y llega un momento en que ya estamos hablando de la realidad hoy en día y esto continúa hoy, está más o menos a la mitad, es decir, que liberamos más o menos la mitad de la capacidad que estaba siendo, entre comillas, mal utilizada o adelantada sin razón alguna, y al enfocarnos en la parte de confiabilidad empezamos a eliminar todos los atrasos. Hoy en día están operando ya por más de 3, 4 meses con un OTIF, es decir, una entrega a tiempo del 100%, y eso les ha traído un incremento de las ventas desde el punto de vista de márgenes brutos de contribución y también en volumen,
porque lo que ha pasado es que muchos clientes que tienen en la región que están sufriendo por este descuadre de las cadenas de suministro han recurrido a la capacidad que esta compañía tiene y a la velocidad de respuesta para servirse de los empaques que necesitan. Y sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que sacaron fue unos productos especiales de acuerdo a los cambios que estaban ocurriendo en las distintas cadenas de suministro, haciendo cambios y variaciones muy rápidas. El resultado final es que en muy pocos meses estamos en una situación donde el año pasado y los años anteriores las ventas estaban relativamente bien, pero la utilidad relativa de la compañía venía decreciendo, claramente mostrando que había un envejecimiento desde el punto de vista de la efectividad en la utilización de los activos, y lo que hicimos fue con esta reconducción del esfuerzo lograr que en este momento ya incrementaron la utilidad al doble de lo que llevaban a estas alturas del año pasado. Entonces, digamos que lo que logramos hacer fue, y ahora teniendo esa cercanía de haber tomado esta decisión, yo diría que extraordinaria, de no solamente venir y participar, ayudar a la empresa, sino que estar metido en la junta y asumir la responsabilidad en la conducción de la empresa, lo que sabemos y parte de lo que Raúl hace con el equipo directivo y los dueños de la empresa es muy parecido a lo que hacemos nosotros con la gerencia y la empresa, que tienen la capacidad, tienen las competencias, solo que a veces ni se dan cuenta de que son capaces de hacer cosas grandiosas. Y bien alineado eso, bien dirigido, bien enfocado, entendiendo que todo el mundo está tratando de lograr en la misma dirección el resultado. Entonces uno empieza a hacer cohesión y alineación de esfuerzos consensuado y logramos hacer este tipo de transformación en muy corto tiempo. Aún en época de pandemia, que ha castigado todas las regiones, todos los países en momentos distintos, en gravedades distintas. ¿Sí? Adelante, Raúl. Gracias. Bueno, hoy en día, pues, el descovizar, digamos, la relación de la familia con la empresa y haberla estabilizado, eso ya nos permitió tener un diálogo, digamos, diferente con la familia. Prácticamente llegamos a un acuerdo con la siguiente generación de que por lo menos se formaran como propietarios, que actuaran como buenos propietarios sin necesidad de tener que venir a trabajar a la empresa. Y ahí es muy importante entender el papel que juega una estructura de gobierno como la Junta Directiva. Entonces llegamos a dos acuerdos básicos con la siguiente generación: que se formaran como propietarios y que los íbamos a apoyar, digamos, la familia, el patrimonio, los iba a apoyar en sus proyectos personales, y aquellos que tenían un mayor interés, que se fueran formando también como potenciales buenos miembros de junta directiva, ¿no? Obviamente está en una familia que sí tenía un poco más organizado el patrimonio, pero faltaba, digamos, llegar a una situación donde les dejara una tranquilidad, un peace of mind, una tranquilidad mental de que ese patrimonio no iba a ser sujeto de grandes impuestos de herencia, y etcétera, que desafortunadamente vamos a ver que los impuestos en todos nuestros países se van a disparar, porque desafortunadamente la solución de los políticos para traer plata al gobierno es cobrar más impuestos. Entonces, este tema de los impuestos de herencia en muchos países de Latinoamérica están cobrando una relevancia que antes se había avanzado en ese tema. Colombia, por ejemplo, se cayó el impuesto de 33, 35% al 10%. Muy probablemente vamos a ver que en algunos países van a aumentar otra vez la tasa de los impuestos. Con esto quiero decir que es muy importante dejar organizado el patrimonio familiar, y esto otra vez nos quita, como me decía un miembro de una familia en Ecuador, nos quita el piano de la espalda, nos permite enfocarnos en la empresa y no en qué es lo que va a pasar con el patrimonio. Y a partir de esto, pues ya se generó un marco en la familia que nos permitía ya avanzar, sí, en comenzar a tocar los temas de empresa, de protocolo familiar, llegar a acuerdos, a un acuerdo marco, unas reglas bien importantes, ¿no? En la nivel de la empresa, pues una recuperación muy importante, un norte franco hacia dónde se debería
dirigir la empresa. Eso también animó, creo que a la siguiente generación a que se interesara y se comprometieran un poco más con la empresa. También ya era hora que su padre, su tío se tomara las cosas de una manera más tranquila y sobre todo después de ese golpe tan duro, ¿no? Hoy en día ya hay un gerente general externo a la familia que viene trabajando más con Javier en los temas operativos. Nosotros no nos metemos mucho en esos temas. La junta directiva ya se constituyó con 3 externos y también con 3 miembros de la familia, donde el fundador o el hermano mayor, pues obviamente es el presidente de la junta directiva, ¿no? Esto es, digamos, como una situación. Prácticamente se generó un cuarto de guerra, más que un comité de crisis. Aquí nos tocó acelerar el paso y tomar decisiones, como les comentaba, que no son tan ortodoxas dentro del área de la administración. Aquí los invito a que por favor nos formulen preguntas. Ustedes tienen abajo la parte de preguntas y respuestas. Los invitamos a que nos escriban alguna pregunta en este momento. Sí, este es el momento donde la audiencia es relevante. Nos encantaría que nos hagan preguntas y ojalá difíciles. Bueno. Tenemos una pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje de empresas familiares asumen esta inversión como gasto de familia? Protocolo. Bueno, esa es una buena pregunta, porque uno de los primeros temas que se discute en la familia es que quién va a pagar a consultores que digo yo, somos muy caros si no van a coger a las recomendaciones, pero somos muy baratos si terminan acogiendo las recomendaciones, implementando lo que hemos visto que les ha funcionado a otras familias. Es muy común en las empresas pequeñas que la misma empresa sea la que termine pagando la consultoría. En algunas familias ya de tamaños con patrimonios importantes, si tienen alguna oficina de familia, el pago no lo hacen a través de la oficina de familia. Otra vez eso depende de qué tan sofisticada es la familia y en términos generales, quién es el interesado que esto también se implemente. Entonces ahí vemos casos donde los mismos hijos han comenzado a pagarnos al principio porque el padre no está como muy de acuerdo y después ya el padre termina pagándonos, o el padre mismo es el que, en este caso, en el segundo caso, pues fue el padre, el hermano que quedó vivo, que fue el que nos mandó a contratar, y claramente la empresa fue la que, por lo menos en el lado nuestro, es la que terminó pagándonos, ¿no? Tenemos varias otras preguntas. Buenas noches, gracias Raúl y Javier. ¿Cuáles fueron los principales retos que se enfrentaron en la negociación? Bueno, es muy diferente el caso 1 al caso 2, ¿no? El caso 1, el principal problema era generar confianza entre el padre y el hijo y que sí lo podían lograr, un poco lo que dijo Javier. Ellos tienen la capacidad de lograrlo, pero a veces como que no lo saben. Entonces muchas veces necesitan que un externo venga y se los recuerde o que les haga caer en la cuenta de que sí tienen esa capacidad de llegar a consensos, y especialmente cuando es en beneficio de toda la familia y de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es un tema de tener paciencia. Parte de la tarea que hacemos nosotros, yo pienso que Javier también, más que ser consultores, es ser negociadores. Entonces nos toca negociar
y creo que esa es parte de la tarea que hacemos con el equipo, con Perla, que nos apoya en la parte psicológica, que es muy importante en esta parte familiar, ¿no? Entonces, esas negociaciones, digamos que son los principales retos, y hay que llevarlas con mucho respeto, con mucha prudencia, y también hay que entender un poco la cultura de cada familia. Creo que en eso somos particularmente muy cuidadosos en respetar la cultura de cada familia, porque nos ha tocado familias de diferentes estratos culturales, ¿no? Desde familias de origen hindú, familias de origen griego, español, latinoamericanos, ni que hablar, de origen judío. Entonces creo que eso es también muy importante, entender la idiosincrasia de cada familia y no dar, digamos, pasos en falso, porque eso puede generar. El otro tema muy importante es entender que no trabajamos para un padre o para un hijo en particular, sino en el beneficio de toda la familia. Eso es muy importante que el sistema lo entienda, ¿no? No sé, Javier, si quieres. Sí, yo creo que el complemento que yo haría es que primero voy a partir por donde terminaste, que siempre es la visión sistémica. Cuando la empresa y la familia entienden que estamos mirando esto como un sistema, las interacciones son el secreto. Entonces, por eso es que actuamos más como esos albaceas de la interacción y la comunicación para llegar a los acuerdos. Y en ese sentido, pues cuando uno hace el plan de intervención, en el caso de la primera empresa, lo que teníamos que lograr como objetivo es que el hijo primero fuera capaz, con esa mentoría del gerente general y con la mentoría nuestra, de empezar a demostrarle al padre que sí es capaz. Porque si se acuerdan, una de las cosas era que había dudas de que sí era capaz de tomar el control de la empresa. Y en ese sentido, entonces, se trata de que elaboramos un plan donde claramente los resultados están siendo relacionados directamente y es el hijo el que los va presentando junto con el gerente general a la junta directiva, en este caso el fundador, y se va generando ese tema de confianza. Y la confianza la tengo que subrayar porque es un tema donde las personas, la familia, tienen que confiar en Raúl, en nosotros, en los equipos, tienen que confiar en lo que estamos haciendo, tienen que confiar en la metodología, pero eso es la única manera al principio de todos los procesos, es cuando menos, digamos, dilación podemos tener, porque es cuando hay el reto de generar resultados, menos paciencia hay, porque la gente siempre tiene aprensión de qué va a pasar y cómo nos van a tratar. Y aprovecho de contestar una pregunta que vi por ahí, no sé si después Raquel o Perla nos la van a mostrar, pero hablaba de que si efectivamente la empresa de empaques había logrado el resultado en esos meses. Y la realidad es que sí, en 3 meses se puede dar vuelta o se puede incrementar de manera significativa el resultado de cualquier empresa, ¿ya? El libro que escribió Goldratt en el año 80 es una novela sobre una empresa de producción y habla sobre sobre las dificultades que tiene, no solamente en la planta, sino en la casa por estar metido en una planta que tiene problemas. Y precisamente el chiste, entre comillas, del libro es que llega el jefe a las 7 de la mañana, espera al gerente de la planta y lo recibe con un abrazo y le dice, bueno, tienes 3 meses para darle vuelta a la planta o la cierro, ¿no? Y así empieza la historia de este libro. Entonces, lo que demostró Eli en ese libro, porque además son casos de la vida real, te estoy hablando de los años 80, es que en 3 meses es tiempo más que suficiente si uno sabe que existe una asimetría en el resultado que se logra cuando uno toca la restricción del sistema, ¿ya? El eslabón débil. Tenemos otra pregunta de 2 partes. ¿Cuáles son los elementos claves del protocolo familiar y tienen oficinas en la Ciudad de México? Es de la misma persona. Digamos que es muy interesante esa pregunta. Yo creo que deberíamos hacer una presentación o un evento exclusivamente dedicados al protocolo de familia, pero básicamente los protocolos tradicionales que estamos viendo que se están haciendo en Latinoamérica incluyen como cuáles son los valores y principios, quién puede y quién no puede trabajar en la empresa, cómo se debe manejar el
el patrimonio a futuro en la organización, cómo generar todo este tema de gobierno corporativo, cuáles son los acuerdos de salida o de venta. En fin, vemos que son protocolos muy enfocados a tanto temas de la empresa y a acuerdos societarios y a temas patrimoniales. Cuando investigamos sobre las empresas longevas, los protocolos son totalmente diferentes y obviamente son familias que ya llevan más de 200, 500, inclusive 700 años. Obviamente han tenido muchísimo tiempo para mejorar sus protocolos de familia y hemos encontrado, por lo menos en los que hemos tenido acceso, y lo puedo mencionar, una de las familias japonesas de Mitsui, que es uno de los grandes grupos, ellos han reformado sus protocolos como cada 50, 70 años. Y tenemos los últimos 3, o sea que estamos hablando de protocolos que inclusive llevan más de 300 años. Ahí los capítulos que se tratan son básicamente enfocados a la familia, a la formación de la familia, no solo en términos de conocimiento profesional y técnico, sino de la relación familiar, ¿no? El énfasis es mucho más en la familia y sobre todo en el sentido de propósito social que deben cumplir las grandes organizaciones y las grandes corporaciones japonesas. Como digo, esto es un tema apasionante y fabuloso. Creo que vale la pena invitarlos y me comprometo a volverlos a invitar en una próxima evento sobre este tema de los protocolos tradicionales y protocolos de las empresas longevas, ¿no? Creo que esa fue la primera parte de la pregunta. La segunda es si tenemos oficina en México. México lo estamos atendiendo ya desde hace varios años, desde la ciudad de Miami, y pues antes de la pandemia íbamos con cierta frecuencia, inclusive la última vez que estuvimos allá fue entre septiembre y octubre del año pasado, precisamente visitando muchas empresas familiares en la ciudad de Guadalajara y pasando también por la ciudad de México, ¿no? Desde la ciudad de Miami damos atención a la ciudad de México. Javier, pues entiendo que sí tienes una muy buena operación importante en México. Sí. Solo esta compañía digamos, la hemos atendido en conjunto. Correcto. Nosotros, digamos, en sentido de oficinas, normalmente no tenemos oficinas en los países. Lo que tenemos son equipos de trabajo, porque el trabajo nuestro, si ven, tuvimos que tomar la decisión de empezar a gestionar la gerencia de la empresa. Entonces terminamos metidos en la empresa. El trabajo de nosotros es muy difícil hacerlo en oficina. Y hoy en día la realidad es que la pandemia nos ha hecho inclusive reevaluar cómo estamos haciendo las cosas. Muchas de estos ejemplos dentro de la pandemia los hemos estado haciendo a control remoto porque no hemos podido viajar y todo lo estamos haciendo a través de Zoom y vaya usted a hacer todas las herramientas que hay. Y hemos logrado encontrar un modelo efectivo de forma tal que las personas que están en la empresa, a través de una guía frecuente pero sin ser desgastadora, van aprendiendo y van haciendo, o sea, en este caso se torna un modelo donde dirigimos más primero y después vamos delegando y entregando con el entendimiento de los cambios que se van haciendo, pero vamos muy despacito, validando que el resultado se da y después explicamos cómo las personas localmente pueden tomar control de la operación y las decisiones. Entonces, y pues yo vivo en Chile en este momento, pero Goldratt atendemos toda la región desde México hasta la Patagonia. O sea, no hay problema en general. Cabe decir que Goldratt es una compañía que se originó en Israel, ¿no? Correcto. Entonces es importante. Raquel, por favor, una última pregunta y ya con eso los liberamos. Claro, adelante. Una última pregunta. De igual manera, quedan en contacto con tanto Raúl como Javier para enviarles cualquier pregunta que tengan después de la sesión. Y muchas gracias, Raúl y Javier. Javier, ¿cuán difícil fue el reto de asumir el rol de gerente general en transición, tomando en cuenta los tiempos de pandemia y el ganar la confianza de los dueños y el resto del equipo? Javier, perdóname, yo te voy a interrumpir. Adelante. Yo sé que te hacen la pregunta a ti, pero aquí el tema de ganar la confianza, creo que eso fue un proceso que comenzamos un poco
Y de ahí la importancia de tener externos en la junta directiva, porque ya ese proceso de la gente que se trajo eran gente de mucha confianza de la familia. Y el hecho que ellos mismos hubieran propuesto a Goldratt, eso ya generó, digamos, ese cuello de botella, como diría Javier, se atendió, ese throughput, se atendió en la junta directiva. Pero sin embargo, creo que no era suficiente, sino que esto también, Javier, te doy la palabra. Sí, no te preocupes. Como dice Raúl, yo lo que iba a decir es que precisamente el tema de la confianza, uno entra con un, nosotros lo llamamos con un amortiguador o con un currency, ¿no? Ya uno viene con un valor previo porque uno de los miembros de la junta o de las personas que había entrado a la compañía encargarse como CFO ya había sido cliente nuestro en otro proyecto. Entonces, cuando uno entra con el aval de la recomendación, elimina una cantidad de percepciones y riesgos y de preocupaciones que tiene la gente de cómo vamos a traer a alguien externo. Y en América Latina somos extremadamente desconfiados, ¿ya? Pero basta con que usted mire el track record que tiene Raúl y la intervención en las empresas por años y años y años. O sea, no es una persona que escribe libros y que constantemente está interviniendo en estos foros. Y en el caso de nosotros, que estamos trabajando con empresas de todas partes del mundo, digamos que aunque uno está absolutamente seguro de lo que está haciendo, uno tiene que entender y darle la sensibilidad, la comprensión, la empatía a las personas que lo están recibiendo en su empresa, en su casa, en su patrimonio. O sea, son palabras serias. Y si uno los trata con respeto y demuestra que uno tiene la competencia profesional, empieza a ganarse el espacio y muy rápidamente, más bien llega un momento donde lo empiezan a llamar a uno a cualquier hora de la noche para preguntarle cosas y ya se vuelve, es al revés, antes por la falta y ahora por el exceso de confianza termina uno amigo de esta gente, ¿no? Esa sería mi respuesta. La verdad que mi creencia absoluta, y es un principio que Goldratt inculcó como parte de la compañía, es las personas son buenas, todo el mundo está tratando de hacerlo bien. Si no lo está haciendo bien es porque está metido entre la espada y la pared, hay algo que piensa que tiene que hacer que lo está llevando a martirizarse. Y cuando uno les muestra que hay una forma distinta de hacer las cosas, baja el estrés, baja la emotividad y se abre el espacio para poder conversar y probar cosas nuevas. Bueno, Javier, un placer compartir contigo el piso, como dicen. Sí, señor. Los invitamos a todos ellos que tengan cualquier consulta. Ahí tienen los teléfonos, tienen nuestros correos. Encontrarnos por Google es muy fácil. En los últimos meses hemos abierto también una línea de consultas pequeñas. No es que hay que contratar una consultoría, sino también pueden ser programas de formación o charlas que nos están contratando, no solo para la familia, sino para el personal en general y para los miembros de la familia que no necesariamente trabajan en la empresa. El día 17 de septiembre tendremos un próximo seminario. Correcto. Y en octubre 2 tendremos otro seminario. Por el lado de Javier también tiene una actividad bastante prolífera en estos temas. Desde ya quedan invitados y cuenten con que les estaremos mandando la información. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, que es lo más valioso de estos días, y por la atención. Gracias, Raúl, por la invitación. A ti, Javier, un fuerte abrazo y ha sido un placer y un honor compartir. Gracias. Buen día a todos y por favor se cuidan.